calor y ondas, la cual nos propone dos situaciones. Como primera situación, tendremos un bloque de metal frío que se siente más frío que uno de madera, estando a la misma temperatura, al igual que un bloque de metal caliente se siente más caliente que uno de madera a la misma temperatura. Como pregunta principal, tendríamos que explicar por qué se realiza esta diferencia de sensaciones y si existe alguna temperatura en la que ambos materiales se van a sentir iguales. Como segunda situación, vamos a dar la explicación de una gráfica la cual muestra el calor específico molar del hidrógeno en función de la temperatura. En primera situación, tenemos que comprender principalmente que los cuerpos y materiales poseen diferentes capacidades térmicas a las cuales les permiten tener diferentes usos. Dada esta situación que nos presentan, un bloque de metal y uno de madera, ambos a las iguales temperaturas e iguales condiciones, tenemos que comprender que esto ya es un tema de capacidad térmica de cada material. La capacidad térmica se puede entender como la conductividad térmica que tiene cada material, el área de contacto, el gradiente de temperatura, el espesor del material, y esto lo podemos expresar según la ley de Fourier. Esta ley de Fourier, ¿qué nos indica? Mediante la siguiente ecuación nos indica que la transferencia de calor es igual a la conductividad térmica por el área que influye el calor, por el delta de temperatura, todo esto sobre el espesor del material. ¿Listo? Aquí teniendo la explicación y pues ya como tal lo que se va a decir, la razón por la cual hay una sensación diferente del material es debido a que sus moléculas tienen diferentes organizaciones. Esto haciendo que cada material sea diferente en el sentido de ser un conductor, de conducir la energía, la electricidad o de reservar el calor, como puede ser que un material se caliente igual y que se enfríe más rápido, ¿sí? Esto depende mucho de la distribución que tengan las moléculas y de su capacidad para dejar fluir la energía dentro de sí mismo. En este caso, pues ya asimilando la situación a lo que estamos explicando, tendríamos que en la ecuación el delta de temperatura lo vamos a utilizar con la temperatura corporal y con la temperatura del objeto. Ya haciendo el análisis podemos deducir que si el metal absorbe calor rápidamente, nosotros lo vamos a percibir más frío. Al igual que si el metal se encuentra más caliente, nosotros lo vamos a sentir pues igual, ¿sí? Esto se debe a que todos los sistemas van a buscar un equilibrio térmico. Entonces, si el metal está más frío o el objeto está más frío en general, va a absorber más calor de nosotros. Por ende, lo vamos a sentir frío. Y si está caliente, es al contrario. El material o el sistema va a buscar expulsar calor para tener un equilibrio térmico con nosotros. Teniendo en cuenta esta ecuación, podemos determinar que únicamente lo que expresa esta diferencia de sensaciones es la conductividad térmica de cada material. En este caso, pues ya tenemos en cuenta que para que se logre un equilibrio térmico entre las dos temperaturas y la sensación que vamos a percibir sería que ambos materiales se igualen o asemejen a la temperatura corporal del cuerpo humano, que sería más o menos entre los 33 a 35 grados. ¿Esto por qué? Porque ya estando en un equilibrio térmico, ya vamos a sentir las sensaciones totalmente iguales sin importar la capacidad térmica de cada material. Para este caso, me gustaría hablar sobre un ejemplo que sería más o menos como asar un malvavisco a alguna situación cotidiana. Tendremos una imagen donde estamos asando un malvavisco con con un palillo y la otra con una vara de metal. ¿Qué pasa? Ambos palos se encuentran sobre el mismo fuego, misma temperatura, misma cantidad de tiempo. ¿Qué pasa? Dado el laboratorio que tuvimos en la universidad sobre la dilatación lineal, nos dimos cuenta que el material influye mucho, pero influye según su capacidad sobre todo el material. Es decir, si tenemos la vara de metal, se va a calentar justamente toda, y no solo la parte que está sobre el fuego. Esto es lo que indica Fourier. La capacidad térmica para transferir calor no solo es hacia sus exteriores, sino también dentro del material en sí mismo, haciendo que si solo se calienta la punta del metal, se va a calentar todo el cuerpo de por sí. La madera, por el contrario, al no ser un material tan conductor, solo se va a calentar la parte que esté más cerca al fuego, mientras la de atrás se demora un poco más. Ya como conclusiones tendríamos que la sensación térmica no depende solo de la temperatura, sino también de la conductividad del mismo material, que la madera es un mal conductor de calor, al igual que lo es de energía, lo cual provoca que no nos genere daños a nosotros como seres humanos. La temperatura de equilibrio aparente
para ambas situaciones sería más o menos la del cuerpo humano a 33 o 35 grados. Y como la temperatura es una percepción subjetiva y está influenciada por la velocidad que el calor fluye sobre el cuerpo de nosotros, no puede haber como tal una temperatura absoluta. Como siguiente situación, ya tendríamos el calor específico y tendremos la gráfica donde nos dice cuál va a ser la movilidad molecular según la temperatura y cómo va a variar en sí mismo con su volumen. Entonces, en la gráfica anterior, tendríamos que de cierto grado de temperaturas vamos a tener una traslación únicamente en sus moléculas, aumentando un poco ya tenemos una rotación y por último una vibración. La explicación de esta gráfica recae que a bajas temperaturas, por debajo más o menos de los 100 Kelvin, solo se activa un movimiento de traslación. Según la teoría clásica, este contribuye a 2/3 del calor específico, que al aumentar la temperatura de 100 Kelvin a 1000 Kelvin, ya comienza a activarse los modos de rotación de la molécula de hidrógeno. Esto incrementa el valor del calor específico hasta alcanzar aproximadamente 5 medios de la cantidad. Y a temperaturas elevadas, arriba de los 1000 Kelvin hasta los 5000, se activan los modos de vibración, que requieren más energía para excitarse, esto elevando la cantidad volumétrica hasta aproximarse a los 7 medios. La gráfica comienza a partir de los 20 Kelvin, ya que a partir de esa temperatura el hidrógeno se licúa. Por debajo de este valor no se puede estudiar su calor específico molar en fase gaseosa, ya que se cambia de estado. Ya como conclusiones tendríamos que el calor específico molar del hidrógeno no es constante, sino que se varía con la temperatura, aumentando a cientos de intervalos y estabilizándose con otros. Los incrementos en el volumen se presentan a medida que la temperatura permite que el sistema absorba energía, reflejando diferentes formas en las que se puede almacenar energía térmica. La escala logarítmica nos permite visualizar y facilitar la comprensión de los cambios que ocurren en amplios rangos de temperatura de forma clara y ordenada. Y la gráfica inicia otra vez a partir de los 20 Kelvin, porque en esta temperatura el hidrógeno se licúa y por ende debajo no podríamos hacer un estudio más detallado. Y el comportamiento escalonado del calor específico es característico de sistemas que responden de forma gradual a los aumentos de temperatura, activando progresivamente nuestras maneras de absorber energía. Ya por último teníamos la biografía donde sacamos la información para hacer el estudio y muchas gracias.